Apreciados compañeros y profesora, mi nombre es Jairo Silva Jerez. En este momento les voy a presentar el video que responde a la pregunta ¿cómo podremos lograr el cumplimiento de los derechos de los niños y cerrar la brecha entre ricos y pobres? Veamos. ¿Cómo podemos lograr el cumplimiento de los derechos de los niños y cerrar la brecha entre ricos y pobres? La respuesta a esta pregunta se presenta en dos momentos. Primero se hablará del cumplimiento de los derechos de los niños y segundo se presenta una propuesta respaldada por Tedesco y Pierre Bourdieu, quien nos habla de dar las herramientas necesarias en la escuela para cambiar de mundo social. A manera de antecedente, en el año de 1986, el cantante José Luis Perales compuso la canción Que canten los niños, con la intención de reivindicar los derechos de los niños. 3 años después se dio la Convención de los Derechos de los Niños, con la participación de algunos países. Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría mamá. Yo canto porque sé el cielo azul. Creciendo en participación en el año 2000 con 189 estados-nación. Primero, para lograr el cumplimiento de los derechos de los niños es importante conocer lo que ha dicho la Convención. Lo que ha dicho la Convención al resaltar 4 principios fundamentales. Primero, la no discriminación. Segundo, el interés superior del niño. Tercero, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. Cuarto, la participación infantil. El propósito de la Convención es garantizar los derechos de los niños, promoviendo los derechos de la infancia como la supervivencia, la salud y educación para lograr el desarrollo de sus personalidades, habilidades y talentos y crezcan en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. También se pretende eliminar la explotación, los malos tratos y la violencia, la venta de niños, la prostitución infantil, la utilización de niños en la pornografía y el relativo a la participación de niños en los conflictos armados. ¿Quién es el niño para la Convención? Son los menores de 18 años, con derecho de pleno desarrollo físico, mental y social, y con derecho a expresar libremente sus opiniones, ser escuchado. Para hacer realidad este cometido, cada país participante de la Convención debe aplicar de acuerdo a su realidad los principios y propósitos de la Convención. Para ello se debe reconocer el contexto en el que viven los niños, caso concreto Colombia. No es lo mismo un niño que ha nacido en el sur de Bogotá, con limitaciones de recursos, al niño que ha nacido en el norte. Entonces, ¿qué hay que hacer para dar cumplimiento? Se requieren 3 momentos. Primero, conocer los contextos en que viven los niños. ¿Qué niños tenemos? ¿Y qué niños nos gustaría formar? Y también, ¿qué clase de profesores nos gustaría tener? Segundo, promover una cultura que, con todas sus costumbres, creencias, valores, ritos, normas, se encamine a promover la vida y la dignidad de los niños en diálogos con las madres gestantes y los recién nacidos. Tercero, es necesario implementar desde las escuelas en la comunidad educativa un cambio de actitud en el pensar, actuar, sentir, incluso hasta en el hablar, porque siempre habrá políticas y normas que hablen de los derechos de los niños, pero que se vivan es el desafío educativo que tenemos. El problema no es de leyes, es de actitud, de reconocimiento del otro como ser humano que debe vivir y no de cualquier manera, sino vivir dignamente, es decir, derecho a una familia, derecho a alimento, derecho a una casa, derecho a la salud, derecho a la educación. Punto número 2. Para cerrar la brecha entre ricos y pobres, la educación, la familia y la escuela deben asumir la responsabilidad que les corresponde. Primero, liberar la educación del sistema económico.
El problema entre ricos y pobres es económico y la educación, después de la revolución industrial, se sometió al sistema económico que promueve la producción, el capitalismo y las desigualdades. En cambio, la educación promueve la humanización, el reconocimiento de los otros, incluyendo hasta la misma naturaleza al mejor estilo de San Francisco. La calidad de vida, el bienestar de todos. La educación hace una opción por procesos humanos que generan vida al aprender a ser, a vivir, a sentir, a convivir y a actuar. Segundo, la familia es el lugar de donde provienen los niños que van a la escuela. Las políticas y legislaciones educativas deberían invertir esfuerzos para superar las desigualdades por las que atraviesan las familias y conocer mejor los contextos de los que provienen los niños. De esta manera se puede romper el determinismo o el círculo vicioso de padres pobres, hijos pobres. Es fundamental intervenir en el capital cognitivo de las familias. Esto significa invertir en las familias y en la primera infancia. Además, es necesario reformular el vínculo entre educación y equidad social para que ningún niño se quede por fuera del derecho a la educación. De esta manera tiene sentido decir educación para todos, desde la equidad de oportunidades y la justicia social. En otras palabras, los procesos educativos deben partir desde las subjetividades, desde la condición real del sujeto. Tercero, dice Bourdieu, corresponde a la escuela pública dar las herramientas necesarias a todos los niños para que desarrollen sus potencialidades. Una vez más, el problema no es entre ricos y pobres, el problema es que a la escuela se le ha olvidado que los niños aprenden de forma diferente y que corresponde al docente ayudarle a identificar la forma como él puede desarrollar sus capacidades. Además, agrega, educación de igualdad es que todos los niños tienen en la escuela los mismos derechos. Si todos los niños reciben la misma información en las clases, la escuela debe tener presente que no todos los niños tienen la misma capacidad de recepción y hay que trabajar es en la forma como el niño aprende. De esta manera se superan las desigualdades. Por tanto, se debe pasar de lo masivo a lo personal, de la homogeneización a la heterogeneidad, de la cantidad a la calidad. Finalmente, esto implica un cambio de actitud más que la creación de más leyes y políticas. Implica conocer los contextos, implica dar las herramientas para que todos los niños tengan un desarrollo cognitivo equitativo, implica conocer las familias e invertir en ellas para superar las desigualdades, implica ser humano y para lograrlo está en las manos de la educación. Si en la escuela damos las herramientas necesarias, estaremos mirando de frente el fenómeno de los niños rezagos. Si en la escuela damos las herramientas necesarias para que el niño aprenda a leer, a escribir, a hablar, a argumentar, estaremos mirando de frente el fenómeno del niño rezago. Los niños rezagos son los que al final del año terminan desistiendo de su proceso escolar para ir a engrosar las filas de los niños que están en las calles como vendedores ambulantes, que están consumiendo sustancias psicoactivas o que están realizando trabajos que no son adecuados para ellos o que los están capturando y llevándolos a los centros de rehabilitación para el menor. Es decir, la responsabilidad que no está asumiendo la familia y que no está haciendo la escuela, ¿se la vamos entonces a pasar a las correccionales de menores? No estoy de acuerdo. Para ello la educación es fundamental porque la educación humaniza al ser humano.